El asesino del gallinero, un depredador sexual que raptaba y torturaba a niños. Gordon Northcott fue responsable de los conocidos asesinatos de Wineville. Su historia inspiró a Clint Eastwood para dirigir El intercambio con Angelina Jolie. 5 meses después de la desaparición de Walter Collins, la policía de Los Ángeles aseguró a su madre, Christine, que habían encontrado al muchacho. Sin embargo, en cuanto le vio supo que se trataba de un impostor. Las autoridades, lejos de resolver el entuerto, tildaron a la mujer de loca, y la obligaron a posar junto al desconocido en una multitudinaria rueda de prensa. Mientras tanto, el verdadero Walter moría asesinado de forma cruel en un gallinero a manos de Gordon Northcott, un granjero y depredador sexual responsable de los conocidos como asesinatos de Wineville. La historia de este criminal y de la negligencia policial que rodeó el caso sirvió a Clint Eastwood como inspiración para rodar su famosa película de El intercambio, protagonizada por Angelina Jolie. De pedófilo a pederasta. Gordon Stuart Northcott nació el 9 de noviembre de 1906 en la población canadiense de Saskatchewan, pero creció en la denominada Columbia Británica, al oeste del país. Criado por George y Sarah, el pequeño aseguró que su padre abusó sexualmente de él desde los 10 años, lo que propició una desviación en su desarrollo sexual y la posterior aparición de numerosas perversiones. Al principio, Gordon empezó a experimentar una leve atracción sexual hacia niños, con quienes fantaseaba e imaginaba desnudos mientras los acariciaba tímidamente. Pero aquella fantasía se transformó en una obsesión por violentar a los infantes. En poco tiempo, el adolescente pasó de ser un pedófilo a dar rienda suelta al depredador sexual y asesino que llevaba dentro. Todo comenzó cuando, tras mudarse con sus padres a Los Ángeles en 1924, Gordon decidió independizarse y construir su propio rancho en la localidad californiana de Wineville 2 años más tarde. Al poco tiempo, invitó a su sobrino Sanford Clark, de 13 años, a instalarse y trabajar para él. Sin embargo, el tío tenía otros planes en mente para su sobrino. Gordon se sentía atraído sexualmente por Sanford, así que empezó a hostigarlo, amedrentarlo y asustarlo hasta que empezó a golpearlo y violarlo diariamente. Había convertido al adolescente en su esclavo sexual y este estaba atrapado sin posibilidad de pedir ayuda. Las perversiones sexuales de Gordon iban en aumento y ya no le bastaba a su sobrino para satisfacer sus fantasías. Hacía tiempo que se hacían necesarias más víctimas y no dudó en arriesgarse para saciar sus impulsos. Al principio, el depredador fracasó en su intento por acercarse a niños en la calle, así que utilizó a su sobrino para poder perpetrar los asaltos. El modus operandi era el siguiente. Tío y sobrino se montaban en una vieja camioneta y recorrían los aledaños de Wineville hasta que daban con un niño. Después, Gordon paraba el vehículo, se bajaba y le contaba alguna trola en la que aseguraba que sus padres habían sufrido un accidente, por ejemplo. En cuanto el menor se subía, le tranquilizaba ver a otro niño dentro. El pederasta regresaba a la granja con los 2 niños. Una vez allí, conducía a la víctima hasta el gallinero con alguna excusa y comenzaba el ritual del horror. La maniataba y desnudaba, para luego violarla. En cuanto satisfacía sus instintos, Gordon la dejaba marchar previa amenaza de muerte. Pero aquello solo ocurrió al principio porque después, ante el temor de ser descubierto, empezó a mantener a los niños secuestrados hasta convertir el gallinero en una especie de mazmorra. Según los informes policiales, Gordon raptó hasta un total de 24 menores con los que practicaba toda clase de actos de sadismo y perversión, y tuvo a unos 10 o 12 encerrados a la vez, de los que abusaba sistemáticamente. El impostor. La visita de su madre a la granja de Wineville durante el verano de 1928 echó al traste los planes sexuales de Gordon. En cuanto Sarah descubrió el gallinero, obligó a su hijo a liberar a aquellos muchachos. Lo hizo con la mayoría excepto con 4. Walter Collins, al que raptó en el mes de marzo, 2 hermanos, Louis y Nelson Winslow, secuestrados 2 meses después, y un niño mexicano de identidad desconocida, cautivo pocos días antes. En el caso de Walter, Gordon decidió asesinarlo instigado por su madre. Era conocido del vecindario y podría delatarle si lo dejaba en libertad. El asesino cogió un hacha, le dijo a su sobrino que lo acompañase y al llegar al gallinero le obligó a matar a Walter. El adolescente, entre lágrimas y sin fuerzas, trató de golpearlo, pero al no poder Gordon le arrebató el arma y lo decapitó. Mientras se estaba produciendo el asesinato de Walter, su madre Christine lo buscaba desesperadamente y los medios de comunicación nacionales señalaban a la policía de Los Ángeles por su ineptitud para encontrar al pequeño de 9 años. La presión fue tal que las autoridades finalmente decidieron resolver el caso de inmediato. Hallaron a un muchacho parecido a Walter y anunciaron a Christine que habían encontrado a su hijo. En cuanto la mujer vio al niño supo que se trataba de un impostor, pero los investigadores la coaccionaron para salir en una multitudinaria rueda de prensa asegurando que acababa de encontrar a su pequeño. Sin embargo, como Christine seguía acusando a las autoridades de montaje, estas lograron que la ingresaran en un hospital psiquiátrico tras alegar que la desaparición de Walter la había trastornado.
10 días después, el supuesto Walter confesó que todo era una farsa, que en realidad se llamaba Arthur Jacob Hutchins Jr. y que había aceptado el plan de la policía para poder empezar su carrera como actor en Hollywood. Su testimonio sirvió para que Christine fuese dada de alta y que los medios denunciasen la corrupción existente en el departamento de Los Ángeles. Entretanto, Gordon se deshizo de los cuerpos de Walter y del resto de niños, los decapitó, quemó sus cabezas, enterró los restos en distintas fosas dispuestas a lo largo de la finca y echó cal viva para acelerar su descomposición. Detención y juicio. Una vez que Sarah regresó a Canadá, un familiar de Gordon alertó a las autoridades del presunto maltrato que de este hacía su sobrino. En el mes de septiembre, varios agentes llegaron a la granja de Wineville para verificar dichas sospechas, pero el asesino emprendió la huida hacia Canadá tan pronto como los vio entrar en su propiedad. Sanford, que se encontraba en el rancho, les relató su infierno personal además de los secuestros y asesinatos de otros niños, y les indicó las fosas que su tío había cavado para deshacerse de ellos. Aparte de las tumbas, los investigadores localizaron restos de cabellos y los dedos de los desaparecidos, algunos de sus objetos personales y el arma homicida con manchas de sangre. Asimismo, el sobrino también dio cuenta en su extensa declaración de todos los actos perpetrados por su tío, de la visita de su abuela e identificó gracias a varias fotografías algunas de las víctimas asesinadas, los hermanos Winslow y Walter Collins. Con estos datos, la policía pidió una orden de extradición de Sarah Northcott, madre de Gordon, a la que condenaron a la pena de muerte. Esta fue finalmente conmutada a cadena perpetua debido a su avanzada edad. 12 años después, fue liberada y falleció en 1946. El arresto del fugitivo se produjo cuando trataba de esconderse en casa de una hermana en Canadá. Cuando la joven se enteró de los asesinatos, lo denunció y le detuvieron rápidamente. Tras largas horas de interrogatorio, Gordon confesó los crímenes, aunque inculpó tanto a su madre como a su sobrino. El asesino del gallinero, como lo bautizó la prensa norteamericana, escandalizó al jurado con los truculentos detalles de los 3 asesinatos. El cuarto, el de Walter Collins, jamás pudo demostrarse por falta de pruebas. En febrero de 1929, Gordon fue condenado a morir en la horca. Por su parte, el sobrino, aunque también fue víctima de las perversiones de su tío, lo sentenciaron a 5 años en un reformatorio. Una oración. A sus 22 años, Gordon fue el responsable de los denominados asesinatos del gallinero o asesinatos de Wineville, motivo por el cual la propia localidad decidió cambiar su nombre por el de Mira Loma ante la repercusión negativa generada en torno al caso. Durante el año que el granjero permaneció en el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín, la madre de Walter le visitó en varias ocasiones para averiguar el paradero de su hijo. Sin embargo, Gordon jamás fue congruente en su relato y la mujer falleció sin poder encontrar el cuerpo del pequeño. El 2 de octubre de 1930, Gordon Northcott fue ejecutado en la horca, pero justo antes de que el verdugo accionase la palanca que dejaría caer el cuerpo, el granjero gritó a los presentes, una oración. Por favor, digan una oración. Nadie excepto el capellán de la cárcel hizo caso al reo, que minutos después moría con la soga al cuello. El asesino del gallinero fue sepultado en la misma prisión de San Quintín y, tanto su historia como la de los crímenes que perpetró inspiraron a Clint Eastwood en 2008 para filmar la película de El Intercambio, donde Angelina Jolie interpreta el papel de Christine Collins, la madre de Walt.